que Venezuela está bien, que esto está espectacular. No, no. Van a hacer Salto del Tigre esta noche. El Salto del Tigre. Sí. En la perla del Caribe y apenas la estamos comenzando a conocer. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y me emociona demasiado decirlo, nos encontramos en la isla de Margarita, en la perla del Caribe. Pero es la primera vez que vengo a esta isla en mi país. Sí, los venezolanos que me ven seguramente van a decir ¿qué? Pues sí, les tengo que confirmar que nunca había podido venir, porque realmente cuando salió la oportunidad para venir en una ocasión, mi mamá no me dejó. Era menor de edad, era para venir con los amigos del colegio. Me tocó venir en este momento. Quizás no es el mejor momento para venir a la isla, porque seguramente tuvo mejores momentos en años pasados. Pero bueno, aquí la idea es disfrutar y también enseñarles a ustedes cómo está la isla actualmente, qué cosas divertidas todavía ofrece y sus maravillosas playas, obviamente como la que nos encontramos en este momento, que es Playa El Agua. Una playa que me dicen que es muy famosa por el hecho de que la familia viene a pasar aquí la tarde. Así que bueno, el video lo vamos a arrancar de aquí. Vamos a estar visitando muchísimos lugares, haciendo todas las actividades que podamos. Y este no va a ser el único video de Margarita. Ya les conté en el primer video cómo llegar a la isla en ferry. También vamos a estar hablando acerca de cómo está el comercio actualmente, dónde iban a comprar la gente pues hace 15, 20 años atrás, y dónde está ese comercio actual, moderno, qué es lo que han abierto nuevo, cuáles son los sitios de moda. Así que si no lo ves en este video es porque vamos a estar haciendo varios episodios. Así que bueno, vamos, no perdamos el tiempo y vamos a recorrer un poco de esta playa a ver qué tal está. Bueno amigos, y esta vez los hemos traído a donde comenzamos este video, y es en Playa El Agua, porque cuando vinimos la primera vez estaba ya muy tarde, no pudimos disfrutar mucho de la playa, no pudimos enseñarles mucho acerca del lugar. Son exactamente horas del mediodía, así que bueno, es una mejor hora para venir porque el sol está en su máximo. Vamos a ver qué cosas podemos ver por aquí, qué movimiento hay, y se los enseñamos a ustedes, mientras que sí vamos a ir luego de aquí y enseñarles todo esto a una playa nueva que sí no hemos ido. Aquí en la playa consiguen de todo, desde los juguetes a los niños, las tablas, los lentes, todo lo pueden conseguir aquí. Allá ya están ofreciéndole bisutería a Angie. Yo espero que me estén escuchando. Recuerden que se me dañó el micrófono. En esta área de aquí podemos encontrar pues sillas, tumbonas. Aquí la gente es donde más se está acumulando en esta zona de la playa. Tenemos una red aquí para jugar voleibol de playa. Y esta parte que está aquí está bastante interesante porque hicieron como una ciclovía aquí. Y entonces cerraron esta parte aquí y todo esto, pues aquí pasan los carros porque por aquí vinimos hace un momento, estacionamos allá, y esta parte sí la tienen cerrada simplemente para que la gente venga y pues disfrute aquí con una bicicleta, patines, patineta, lo que deseen. Aquí pues están como arreglando esta parte aquí de estos negocios. No está ninguno trabajando más que este pequeño kiosco aquí de bebidas alcohólicas, y la gente está ya haciendo fila allí para comprar. Pero me gustaría ver esto en algún momento todo lleno de negocios, ofreciendo las diferentes, bueno, restaurantes, heladerías, no sé, venta de bebidas, dulces, lo que sea. Y que la gente pueda venir aquí y disfrutar de un buen día de playa y además venir a tomarse, a comerse algo acá. Estaría bien cool porque, miren, el lugar tiene un potencial increíble. Miren eso ahí cómo se ve. Fíjense aquí, la playa allí, las palmeras, no, está, los cocoteros.
está de muerte lenta. Playa El Agua me ha parecido muy bonita. Bueno, y lo que sí hemos visto en esta playa, particularmente en Playa El Agua, y ya lo vimos la vez pasada que vinimos, son los rusos. Y pues sí, los hemos visto aquí en Playa El Agua, los hemos visto también cuando estuvimos grabando en el Sambil, estaban allí en algunas de las tiendas y logramos identificarlos porque bueno, la forma de hablar es súper particular. Y la verdad es que bueno, de alguna u otra manera, los locales con los que hemos conversado respecto de la llegada de estas personas acá, nos dicen que bueno, que para ellos está muy bien, sobre todo para las personas que dependen del turismo, porque de alguna u otra manera ha hecho que algunas cosas hayan mejorado en la isla y además, por lo más importante, que es que vengan turistas aquí al lugar, que es lo que quiere esta gente, que vengan turistas, que al fin y al cabo de eso dependen la mayoría de las personas que viven aquí en la isla de Margarita y que es una isla que en algún momento funcionó 100% del turismo. Así que bueno, espero que siga siendo positivo para ellos, que es lo más importante. Fíjense que en la playa, bueno, hay gente ya bañándose allí, está este puestico aquí que les estaba diciendo y son como que delicateces del mar. Y pues bueno, la gente aquí está disfrutando de su día de playa. Aquí este mar es un poquito más turbulento, tiene muchas más olas, pero la gente se lo disfruta. También los vendedores de pulseras, collares. ¿Quién recuerda haber venido a Playa El Agua y disfrutar de un día de playa aquí? Vayan dejándolo en los comentarios. Y en esa época que ustedes vinieron, ¿qué era lo que más llamaba su atención? De resto, miren, nosotros vamos a dar una vueltica más por aquí, a ver qué más encontramos. Y seguimos con nuestro recorrido. Vamos a la playa. Me gusta que haya lugares donde echar el papel. Y fíjense, miren, me imagino que ahí dice en ruso papelera. Está en inglés y tengo que investigar si está en ruso también. Porque si eso es así, entonces esto es parte de toda la logística que les están preparando a las personas que están viniendo para acá. Miren muchachos, les quería hacer una pregunta. Ustedes cuando ven Playa El Agua así y con estos trabajos que se están haciendo, ¿no le ven un potencial a ser tipo la Ocean Drive de Miami? Yo también me lo imagino como Playa del Carmen. Ajá. Es como la playa y alrededor puros restaurantes. El Tulum de Venezuela. No sé si el Tulum, porque Tulum tiene mucho más que playa, pero sí algo muy lindo y perfecto para pasar un día de playa y luego en la tarde comer. Es que la playa es hermosísima, o sea, tiene un potencial. Y me estaba contando Vito que sí vino en la época que esto estaba así como movido. No cabía gente en la playa. Esto eran kilómetros y kilómetros de toldo full de gente. Lo que sí tengo entendido es que tienen ya muchos años construyendo este bulevar y siento que todavía les falta un poco. Sí, sí, definitivamente le falta, pero yo creo que sí se puede. Dime una cosa, ¿cómo ves la llegada de los rusos aquí a la isla? Chévere. Sí, es chévere. ¿Lo ves positivo? Claro, porque antes no había turismo y ahorita sí hay, mi hermano, ahorita se está viendo el movimiento. ¿Consumen? Sí consumen, pero ¿cómo es que te digo? Ellos vinieron ahorita para ver, ¿me entiendes? Porque como que está empezando la cosa, Está ¿no? empezando el turismo, vinieron para ver cuál es la falta y eso. Si todo le marcha bien, van a su país, buscan más gente y traen. Como local de aquí de la isla de Margarita, ¿ves la llegada de los rusos positiva? Positivo, hermano. Ok. Positivo. Mientras vengan eso, vienen italianos, ecuatorianos, argentinos. Ahora es que se está viendo la fiesta. Bueno, esperemos que para ustedes sea algo positivo y que siga funcionando. Amén, amén. Vale. Gracias. Gracias, papá. Bueno chicos, miren, aquí entrevistando a esa última persona me encontré con Carlos y con Patricia, que ellos me estaban comentando que vivían en Colombia antes. Sí. Estaban viviendo antes en Colombia. ¿Cuánto tiempo duraron en Colombia? 3 años y medio, 3 porque años. también vivimos en Panamá y en Costa Rica. O sea, ustedes han recorrido varios sitios. Casi. Panamá, Costa Rica y Colombia. Así es. ¿Y qué hacen actualmente en Venezuela ahora? Regresamos a nuestra casa después de 4 años. ¿Viven Ajá. aquí en la isla de Margarita o Sí. están de vacaciones? No, vivimos acá en la isla. Ajá. Viven aquí en la isla. Sí. Carlos, y cuéntame una cosa, ¿cómo has visto la isla de Margarita sinceramente desde que te fuiste, desde que tuviste que emigrar, ahorita en la actualidad? Bueno, tú sabes que eso es un tema súper delicado opinar, sobre todo por los venezolanos que están por fuera y aún los que están adentro, ¿no? Pero es mi opinión personal. Del 2017 que nosotros nos fuimos, era una época en la isla de muchas protestas, no había absolutamente nada de comida, la gente desesperada en la calle, comida de la basura, y pues mi experiencia ya nosotros tenemos aquí, creo que un poco más de 2 meses, es todo lo contrario, es la realidad. O sea, yo no les puedo decir que Venezuela está bien, que esto está espectacular, no, pero comparado a la fecha
que nosotros nos fuimos, o sea, nosotros nos quedamos sorprendidos como en los supermercados la gente tiene los carritos llenos, la gente la veo mucho más tranquila. La gente está feliz. Antes había una tristeza y ahorita sí, la gente es está que mucho más se siente, contenta. se Sí, siente. yo también emigré en el año 2017 y yo creo que ese fue un año muy crítico para el país. Y venir después del año 2017 te hace ver las diferencias de unos años para otros. Y es realmente lo que siempre digo. No es que Venezuela está perfecto, no es que Venezuela está completamente arreglada, porque nadie está diciendo eso. Exacto. Pero sí que hay una mejoría en relación al año 2017 con la actualidad. Y muchos de los que han llegado al país, como ustedes, Sí. lo logran notar. Quizás los que no han podido venir, pues no lo ven, no lo sienten tan cerca, ¿no? Claro, y es muy importante siempre resaltar porque la gente dice, no, bueno, sí, el sueldo, $2, no sé Sí. qué, pero aquí en la playa te venden una oblea en $1, entonces venden Claro. 30 obleas en el día, multiplica eso por 3, son $90 por 4, estamos hablando Sí. de 400 y algo de dólares, una persona vendiendo obleas quizás, no sé, pero por supuesto hay unas cosas que están mucho más deterioradas a nivel físico, Sí. hay unas cosas que murieron, pero hay otras cosas que nacieron, las playas están súper saneadas, yo siempre digo que nosotros somos lo peor porque éramos los que dañábamos la playa. Realmente, Sí. ahorita vemos como no había mucho turismo aquí, pues vemos la diferencia de cuando está el hombre y cuando no está. Total. Totalmente. Unas aguas que nunca en mi vida viviendo acá por 17 años habíamos vivido. Y pues nada, los que están por fuera seguimos dándole durísimo. Y el Nosotros, venezolano, perdón. que te Sí, sí, interrumpa, claro. Ha sido siempre emprendedor y yo pienso que Sí. el que quiere trabajar así como lo hace en otros países, lo ha hecho en otros países, perdón, haciéndolo aquí, se ve el resultado Lo y pueden puede estar hacer. bien, puede Claro. estar bien, puede estar feliz porque eso se nota en la cara de cualquier persona que tú ves aquí y eso es lo que más me ha impresionado, ver la alegría, ver la paz, la tranquilidad de las personas, cosa que antes no se veía. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Carlos, Patricia. Un placer. Que la sigan Bye. pasando bien y bueno, mucho éxito. igual. Mira, si comen eso, ¿qué es lo que tú dijiste que iban a hacer hoy? Van a hacer salto del tigre esta noche. El salto del tigre. Todo esto que ustedes ven acá es como la materia prima, pero luego en un frasco te prepara todo con diferentes ingredientes y creo que le eché un poquito de salsa de soya, esto es como un poquito de salsa de tomate, picantico, claro, picante nulo, pica en la boca y pica en el... Bueno, y aquí me he conseguido con mucha gente. Al ver que estaba con la cámara, pues se han acercado a saludar. Y aquí estoy con Nairobi. Nairobi me está diciendo que ella ofrece masajes en la playa, ¿cierto? Sí, de verdad pertenecemos a la cooperativa Rivera, que trabaja todo lo largo de Playa del Agua y ofrecemos el tipo de masaje relajante, terapéutico, drenaje linfático para todo tipo de turistas, internacional y nacional. Podemos tener la oportunidad de reactivar un turismo que está paralizado, estaba muerto desde hace 4 años. De hecho, llegaron 64 la semana pasada, anoche llegaron 68, estos 64 primero se van de regreso hoy, pero ellos son los que pertenecen al Fan Trip, que vienen a captar y evaluar a todos los hoteles, Ok. a ver en qué condiciones y si de verdad merece invertir o no. ¿Es que han contratado para hacer algún masaje? Por supuesto, de hecho todos los días he tenido unos 2, 4, 6, depende. Mira, y dime una cosa. ¿Cuánto cuesta un masaje, hacerse un masaje contigo? Bueno, la cooperativa tiene estimado un precio establecido y aprobado por la Cámara de Turismo de $40, 45 minutos completos. Ok, un masaje completo, $45, $40. $40. Pero nosotros, yo y casi todas mis compañeras lo estamos ofreciendo a mitad de precio, a 20. Ok, bueno, muchísimo éxito. Espero que, bueno, esto sea positivo para Mi ustedes, bello. que mejore todo. Es lo que Para queremos. todos nosotros, mi bello, gracias por estar acá Gracias a y ti. seguir. Bueno, miren, acerca del testimonio de esta última persona, que ella comentó que estos rusos que están ahora aquí son fan trip. Para los que no entienden muy bien ese término, son aquellas agencias de viaje o este tipo de empresas que van a países a verificar si pueden o no llevar turistas allí, ¿verdad? De que vayan a estar confortables, de que las condiciones están dadas para recibir a turistas provenientes, en este caso de Rusia, porque son empresas rusas que están haciendo fan trip. Eso es lo que yo entiendo. No sé realmente si es verdad o no, ¿verdad? Porque no he conversado con ninguno de los rusos, porque no hablo ruso. Entonces, lo que me está diciendo ella es que son fan trip. De eso se trata, que ellos primero van a ver, van a analizar la situación y después van a determinar si pueden o no mandar turistas allá. Y es lo que les estaba comentando anteriormente,
de que si un turista viene para acá, sea nacional o internacional, y viene a un resort, viene a un hotel, estos cuentan con todas las comodidades necesarias, como por ejemplo planta eléctrica, agua potable, internet, o sea, no les va a faltar nada. Pero sí que quisiera que esta llegada de turismo internacional trayera como consecuencia también, además de servir para los locales y los que tengan trabajos relacionados con el turismo, se vean beneficiados por la llegada de estos turistas, también se le prestara la misma atención para mejorar los servicios de los locales. Porque si el local que va a atender al turista no está cómodo como el turista, también no lo va a atender muy bien, que digamos. Entonces tenemos que mejorarles las condiciones a los locales para que se sientan a gusto, para que vivan más cómodamente, para que tengan una mejor calidad de vida y poder ofrecerles un mejor servicio a estos turistas que van a venir ansiosos de disfrutar un día de playa aquí en la isla de Margarita. Para eso tenemos que mejorar, por ejemplo, el sistema de agua potable en la isla, porque según lo que he visto, allí todo el mundo del pueblo vi que tenía sus tobos, sus botellones, peroles de agua, tanques de almacenamiento de agua en la calle, haciendo una fila enorme para poder abastecerse de agua en un solo punto del pueblo de ahí de Isla de Coche. Y esto sin duda alguna pues es algo negativo, porque ellos deberían de tener las mayores comodidades para poder levantarse al día siguiente, conseguir agua potable en lo que abren su chorro y poder tener la comodidad de simplemente tener agua sin necesidad de hacer fila, de estar llenando en un punto específico. Entonces esto es algo que también hay que prestar atención a la hora de venir a traer turistas a la isla, que lo veo positivo por todos lados, pero tenemos que también prestarle atención a los locales y que se sientan también como el turista y que sientan que esto está siendo positivo, más allá de que, bueno, sus negocios van a funcionar, de que les van a contratar sus servicios, les van a consumir sus productos, pero que también lo vean en su casa al llegar, de que tienen luz, de que tienen agua, de que tienen todo al día. Muchachos, hasta luego, gracias, mucho éxito y bueno, para adelante, que vengan más turistas, ¿verdad? Por esta gente es que hago los videos, por esta gente es que les estoy llevando a ustedes las diferentes realidades que se viven en el país, porque sin duda alguna la realidad de estas personas es muy diferente a la realidad de cualquier otra, y ellos sin duda alguna les gustaría que muchos turistas vinieran aquí a través de estos videos. Y por el respeto que ellos merecen, también se tiene que valorar ese trabajo que ellos hacen, el emprendimiento de las personas que creen en el país todavía. Eso también merece respeto, amigos, y debemos valorar el trabajo de las personas que están aquí en Venezuela y que dependen de que el país funcione, y es por esta gente trabajadora que estamos haciendo este trabajo. Wow, me impresiona es lo blanca de las arenas. De verdad está muy bonito este lugar. Me encantó venir a esta hora porque el sol no está tan fuerte, entonces como para estar aquí y grabarles toda esta área pues está perfecto. Así que bueno, vamos a recorrer un poco de la playa a ver qué tanto les podemos mostrar. Aquí pues hay algunas personas que están todavía terminando su día de playa. Ya los toldos los están terminando como de recoger porque, como les digo, es el final de la tarde. Vamos a ver la temperatura del agua, a ver qué tal está. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! No está caliente, pero tampoco está fría. La verdad está muy sabrosa para refrescarse. ¡Uf! ¡Qué buena! Valerie, ¿qué dijiste ahorita? Bienvenidos a mi isla. Mira, ¿qué nos tienes que decir acerca de esta playa? Que es hermosa, miren. Todo lleno de palmeras, la arena así toda suavecita. Allá al fondo está Parguito y también es precioso porque puedes subir aquí al cerrito y tener una vista de todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre esta y Playa Parguito? No, realmente no sé si hay alguna diferencia. Creo que es como es tan grande la playa, la dividieron en dos y una se llama Parguito y otra Playa del Agua. Creo. ¿Por qué es tu favorita esta o cuál es tu favorita? No, mi favorita se llama Playa Caribe. Es una de las playas más hermosas. Tiene temporadas, tiene una temporada que es de surfistas
y tiene otra donde cualquier persona puede ir y meterse. Es poco visitada, es muy bonita y queda, bueno, para mí creo que tiene tantos recuerdos sentimentales, familiares, que hace que sea muy especial. Pero sé que les va a encantar. Miren, y por ahí, por cierto, viene el hermano de Valerie, el hombre detrás de la edición de los videos de Dos Locos de Viaje. Somos nosotros dos. Y nuestro acompañante en esta aventura. El team editores. Así es. Medio loquito extra. Realmente no son horas de meterse a la playa, pero a una playa aquí en Venezuela nunca se le dice que no. Y aquí armé mi grupo, ¿verdad? Que nos vamos a acompañar. Me convenció porque yo la verdad, yo dije, Gabriel, yo creo que yo no me voy a meter, está muy fría y se fue el sol. ¿Quién se mete cuando se va el sol? Nadie. Pero nosotros viviendo afuera ya ahora sabemos cómo es el clima y el agua afuera. ¿Y qué es lo que es realmente un agua fría? Luis le da pena todavía salir en cámara, pero ahí lo estamos... Miren, valientes de una. No está tan fría, realmente que no. Para este lado que el sol está poniéndose de aquella parte. Se respira mar. Ahí va, 1, 2. Sean valientes. Allá va Luis. Lánzate. Bueno, miren, mis impresiones acerca del agua de las playas de Margarita está siendo buenísima. Final de la tarde. Aquí las olas están más fuertes, pero está buenísimo. Yo voy para el agua, señores. Yo voy para el agua. Vaya, lo sigo. Buenísima. El color de la imagen es espectacular porque está cayendo la tarde y se ve increíble. Esto es el paraíso, señores. En la perla del Caribe y apenas la estamos comenzando a conocer. Bueno, miren, de momento todavía estamos en la playa y ya se está ocultando el sol, pero yo creo que la cámara no logra captar lo bonito que se ve. De verdad que no logra captarlo. Y realmente me salí del agua por eso, para mostrarles, porque está increíblemente hermoso. Seguramente que vamos a tener la oportunidad de ver más atardeceres en otros lugares, en otros puntos icónicos para verlos, pero ya estoy dándome cuenta que sí, los atardeceres en la isla de Margarita son brutales. Angie, ¿qué tal? Salí del agua súper deliciosa, exquisita, cero brisa. Agarré el teléfono porque yo necesito una foto de ese lugar. Sí, lo mismo dije, está increíble. Bueno, amigos, y hemos venido a comer a un sitio que nos recomendaron. Es un lugar bastante cool. Hay como puestos de comida así tipo food truck, pero como de containers. Así, miren, ahí están. Vamos a ver qué tal está. Oh, qué bonito. Hay muchos lugares, mucha gente. Aquí la cuestión va a ser escoger dónde comer. Wow, el lugar está increíble. Miren esto. Oh, miren qué bonito. La temática está brutal. Miren, sushi. Miren ese jeep ahí. Wow. Brutal. Miren, entre los diferentes lugares que pueden conseguir, miren, tienen hamburguesas, tienen comida árabe, tienen esto que son tipo wok, ¿verdad? Tienen pizza. Por aquí vamos a seguir viendo, miren, tienen comida mexicana, tienen paletas aquí, heladitos muy buenos. Miren, aquí están preparando comida mexicana. Miren eso. Y bueno, miren, aquí están las mesas en el medio del lugar. Tienen más sitios para comer allá de aquel lado. En el Street Orbe. Aquí venden un ramen que dicen que es buenísimo. No sé si voy a comer ramen. Vamos a ver si comemos ramen por allí. Tenemos por aquí más comida. Aquí hay sushi, como les mostré. Vamos a llegar hasta el final para allá. Aquí tenemos papitas fritas en varias presentaciones. Miren allí. Oh, miren aquí. Ah, miren esto.
Y además, miren, qué cool. Tenemos un parque para niños, para que los chicos se diviertan aquí, mientras que los padres pues pasan un rato más agradable. Aquí tienen otro puestico aquí. Y además tienen el bar que vimos allá al principio. Está muy, pero muy bueno este lugar. Algo que me ha gustado de este concepto y que ya hemos visitado, y ese es el segundo, es que tú te sientas, viene un mesonero y te puede ofrecer cualquiera de la comida de los diferentes puestos que hay. O sea, esa es la ventaja, que no tienes que ir específicamente a un sitio para pedir. No, te sientas, viene el mesonero y te pone a escoger todo lo que está aquí disponible, te lo ofrece. Súper cómodo. Igual, si son amigos y quieren pagar por separado y quieren ir cada uno a su lugar porque quisieron, también lo pueden hacer. O sea, ellos te cobran. Sí. Si pidió cada uno en un lugar diferente, te cobran todos juntos. Si lo quieres pagar todos juntos, o sea, como quieran. Súper light, súper bien. Y sí, para eso está uno aquí, para relajarse, porque estamos en un lugar playero. La gente puede venir súper informal, puede venir en familia. El lugar está bien fino. Bien cool, me gusta muchísimo, de verdad. Miren, también tienen lugares aquí arriba. Vamos a subir a ver qué tal está. Ah, miren, la vista aquí está muy cool. Miren, aquí hay más mesas, simplemente están las mesas, hay un negocio por allá al fondo también. ¿Se pueden venir para acá? Ah, pero esto está brutal, miren qué cool. Miren, entonces allá estábamos hace un momento, todo eso allá abajo. Miren qué genial, pues aquí tienen otra vista, más relajado. Vienen y te sirven acá. Miren qué cool. Miren, nos acaban de traer nuestro primer plato. Es de Lekker Fries, que es ese negocio que está justo allí. Y nos trajeron como una ensaladita de pollo, por así decirlo, con papa frita, porque es comida holandesa, de Países Bajos. Los holandeses comen papas fritas hasta con agua. Sí, señor. Vamos a probar a ver qué tal está. La idea es una plaza gastronómica, más allá de una feria, una plaza gastronómica. La verdad la mayoría son emprendimientos locales de muy buen gusto. Miren, por aquí pidieron unos nachos, comida mexicana, bonita. Como todo, hay cosas que... Vamos a probar de todo hoy. Yo voy a probar esta ensaladita, tipo ensaladita de pollo que me trajeron aquí, con papitas fritas. Con papita, por favor. Papa, pollo, todo. Buenísimo. Miren, esto está brutal. Este pollo con papa está de otro mundo. Bueno, si lo que quieren es variedad, miren, todo esto aquí está brutal. Estos muchachones, menos mal que hay un equipo grande aquí para comer, porque si no, no se puede tanta comida. Yo me pedí un jugo. Mira, ¿de qué es este jugo? Naranja, piña y hierbabuena. Miren, aquí en Sucobar. Y Angie se pidió un mojito de mandarina. Con jengibre. Con jengibre. Ahí está. Salud. Miren, yo me pedí un ramen porque me dijeron que era el mejor que podías probar en cualquier otro lugar. Miren eso cómo se ve. Miren eso, tienen la mejor pinta del mundo. Está brutal, señores, brutal. Y además pedimos unos baos vegano y el tuyo, que no sé qué. El mío es de cerdo. Miren mi cucharillita. Es primera vez que tengo una cucharilla de este tipo. Con esa forma. Miren, esto tiene camarón, tiene un poco de cosas más que no sé qué es. Vamos a probar así con camarón y el caldito. Está muy bueno. No tengo precedentes porque no había probado nunca el ramen en ningún lado. Pero este está muy bueno, tiene buen sabor. Muchas personas nos lo recomendaron y muy bueno, confiamos en sus sugerencias. Miren, ahora me toca el turno a los baos. Este es de cerdo. Vamos a ver qué tal está. Se siente suavecito. A los no. Miren, saben como las costillitas chinas, pero en un pan muy, pero muy suavecito. Miren esto. Está brutal. Al día siguiente. Buenos días, chicos, ¿cómo amanecen? Nosotros ya en un nuevo día. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito dormida todavía. Angie todavía está dormida en la mañana. Angie está así todavía. Yo un par de no cae todavía. Sí, no le cae todavía el alma al cuerpo. Nos hemos venido a un lugar muy famoso y que muchos de ustedes y muchos locales nos han recomendado para venir a comer, a desayunar precisamente, y es la empanadería. Así le llaman a este lugar y me imagino que se imaginarán qué es lo que venden aquí. Pues sí, son empanadas y muy famosas de aquí de Margarita, así que vamos para allá. Bueno, aquí todo el grupo ya está llegando, ya estamos preparados para desayunar. Miren el lugar, qué bonito. Miren, tienen estas sillas así con ese entrelazado. Es muy típico así de hace años. Y miren qué bonito es el lugar. Ah, miren, en la mesa pues tienen todos los tipos de empanadas, los sabores. Miren,
¿Qué tal? Ah, está increíble. Además miren los alrededores del lugar. Miren qué bonito. Puras mesitas con sillas allí, con una pequeña mesita para poner tu respectiva malta y tu salsa. Miren con abajo de estos árboles. Así tienes esta barrita aquí como para llegar, desayunar rapidito y seguir para la playa. Está genial, ¿verdad? Súper lindo, el lugar es bonito, es súper amplio, se ve como nuevo, me gusta. Sí, está muy bien. Miren, aquí están pues las chicas allí y los chicos preparando, cocinando. Miren qué tal. Miren todos los rellenos que tienen aquí. Todo y cada uno de esos peroles plásticos son los diferentes rellenos con que pueden obtener sus empanadas. Y allí, bueno, las chicas las están friendo. Wow. Y como buen negocio margariteño no puede faltar la vallita en el fondo a la derecha. Ahí sí, allá está. Allá, vamos a ver si la logro captar. Allá en la esquinita. Miren, no es muy común ver, por ejemplo, que vendan una empanada de guayaba con queso, una de pimentón con queso de cabra, no es mollejita de pollo tampoco. Hay cosas que no son muy... Tarcarí de chivo, ¿qué es eso? Sí. No sé, no tengo ni idea. Y otra de erizo, imagínense ustedes. Sí, rabo de res tampoco. Mandoca con juguete, no sé ni de qué será este relleno. No sé. Erizo. Y miren cómo tienen aquí los puntitos para cuando te las sirvan ellos sepan de qué es. Sí, porque cuando están cocinando las empanadas, como se hacen de diferentes rellenos y aquí más que hacen una cantidad enorme de empanadas y de diferentes sabores, pues lo que hacen es abrirle como un huequito a la empanada y dependiendo de cuántos huequitos tenga y dónde los tenga, pues identifican el sabor de la empanada y así no hay que abrirla para saber cuál es el sabor cuando te la vayan a vender. Miren chicos, detallazo que nos explicaron aquí en la empanadería. ¿Saben por qué la empanada de pescado no tiene ningún huequito? Que me estoy enterando ahorita. Porque según la empanada de pescado fue la primera empanada, la única que se hacía en el momento. Luego que empezaron a hacer la de queso, para poder identificar una de otra, le hicieron un huequito a la de queso. Y de en adelante, bueno, empezaron a hacerle huecos por todos lados para identificar los diferentes sabores. Bueno, y aquí aprendí demasiadas cosas al respecto de las empanadas que no conocía. Y es que, según me dicen, las empanadas de queso precisamente nacieron aquí en Margarita. Por el hecho de que cuando traían animales de fuera, pues el ganado y todos estos animales hacían cuarentena aquí en la isla de Margarita para después ser llevados como tal a su destino final en las ciudades. Entonces, por ese hecho, por el ganado estar aquí, se empezó a producir, como quien dice, el queso primeramente aquí y nacieron las empanadas de queso. Pero tradicionalmente aquí lo único que se comía era empanada de pescado hasta que llegó eso. Luego fueron las de pescado y la de queso. No se comía más ninguna otra hasta el día de hoy, que bueno, se come de cualquier tipo de relleno. Otra cosa que me dijeron, y es que aquí en Margarita el tamaño de las empanadas era algo particular. Son pequeñas o eran pequeñas para que tú pudieras probar los diferentes sabores. Pero con la llegada de turismo y así, y que justamente el viaje de Margarita comenzaba en el terminal. En el terminal, precisamente desde tú llegar a la isla, te vendían las empanadas, pero grandes, porque la gente que llegaba allí como que tenía mucha hambre, entonces como que quería algo así que lo satisfaciera de una vez, ¿verdad? Para no estar comiendo tanta cosa, y les hacían una empanada grande. Entonces, cuando llegaban a Margarita, querían probar nuevamente esas empanadas de esos tamaños, y como que no estaban acostumbrados a comer esa empanadita pequeña. Entonces, bueno, tuvieron que adaptar la empanada de pequeña a pasarla más grande, y por eso es que hoy en día se ven las empanadas grandes. Pero normalmente las empanadas típicas de aquí de Margarita eran pequeñas para que tú pudieras probar todos los sabores, y eso lo ofrece la empanadería, empanadas pequeñas para que tú puedas probar los diferentes sabores. Y miren que hay sabores. Miren, por aquí nos acompañan estos dos locos de viaje con nuestro invitado especial de este viaje, el señor Luis, que el señor Luis no está buscando novio, ¿oyeron? El señor Luis está comprometido. Muchachos, ¿tienen hambre? Mucha. ¿Qué tanta? Bueno, como para 2 empanadas. Tampoco para tanto. 2 empanadas. ¿Sabores favoritos de empanadas? Plátano con queso es mi sabor favorito, pero de lejos, de lejos. ¿Y si no hay? Mechada. Mechada. ¿Valerie? Mi favorito es la dominó. ¿La dominó? Tiene queso con caraota. ¿Y cuando no hay? Queso. Queso. Luis. La de pollo, pero estoy mal de la barriga y necesito queso. Angie, ¿tú? Bueno, Angie no tiene muchas opciones. Quesito. Pero puedes pedir plátano con queso. Caraota con queso. O caraota con queso, es verdad. El plátano con queso es alucinante porque es dulcito, el plátano con el queso salado. Se me hace agua la boca. Muchachos, ¿ya conocían este lugar antes? Sí, habíamos venido hace 2 años y qué maravilloso todo lo que ha evolucionado. De hecho, cuando vinimos era solo un kiosquito que está allá atrás. Miren, justamente ese lugar de ahí era la venta de empanadas y ahora tienen todo este espacio aquí. Me acuerdo que vinimos a la isla por el cumpleaños de Valerie
y ellos estaban empezando, creo que no tenían ni un año. Y bueno, probamos demasiadas empanadas, nos sacaron como 6, probamos una de morcilla que estaba deliciosa. Bueno, tuvimos la oportunidad de visitarlos en sus inicios y ahora todo lo que son, y es maravilloso ver cómo la gente evoluciona. De verdad que sí, miren, el lugar está muy bonito, el ambiente se siente súper bien. Miren, aquí llegaron las empanadas y a mí me da curiosidad ver cómo ella las identifica. Miren ese ojo de dragón. Miren cómo se aprendió todos esos huequitos. ¿Cuánto demoró en aprender que cada huequito era un sabor diferente? Mandoca con queso. Mire, ¿ves? Mandoca con queso. Miren allí las empanadas. Asado negro. Mandoca con queso. Angie, ¿lista para tu empanada? Sí. Miren, la empanada de Angie tiene 4 huecos, sí. 4 huecos en el medio. Porque aquí había otro. O sea, hay 4 huecos por aquí. Y uno más abajo. Esta es Carne desmechada. carne desmechada, miren, tiene 2 huequitos arriba. Véanle ahí los huequitos. Y lo pequeñito de la empanada yo pensé que era menos, la verdad. Era como una entradita, pero no, es un tamaño decente. Es un tamaño, sí, entre pequeño y mediano. Yo con uno me quedo. Pero si es una persona que come mucho, hasta 4 se puede comer. Sí, sí. ¿Qué tal el sabor de la masa? ¿Qué tal el sabor? ¿Está rica? Muy bueno. Plátano macho. Nuestro plátano que nosotros conocemos de toda la vida, súper dulce, con queso. Y esto está, escuchen, crujiente. Oh, miren ese queso derretido, qué sabroso. Muy bueno. Voy con la mía, miren. De verdad, el tamaño de la empanada no es tan pequeño como pensaba, pero tampoco es tan grande como uno la suele conseguir. Es un tamaño ahí intermedio entre lo normal y lo pequeño. Vamos a probar. Mi empanada preferida siempre es carne mechada. Y estoy siempre entre pollo y carne mechada. Pero cuando hay carne mechada digo, no, carne mechada. Voy para eso. Muy buena, muy buena. Y para pasar el tarugo, un juguito de parchita. Y obviamente había salsita y ya le eché y ya voy a comer con salsa. Miren, ya entiendo pues el éxito de este lugar y es que sus empanadas están divinísimas. La salsa está increíble, ahora me estoy comiendo una de camarón. Voy a echarte más para que vean, miren. La textura correcta. No, está brutal. Y el sabor perfecto. El éxito de los negocios se debe pues al trato a los clientes, se debe a la calidad del producto. Y cuando tú ves un negocio exitoso, algo de eso tiene. Y puedo comprobar aquí que tiene ambas cosas. Y fuera bonito también que la gente que le gusta mostrar pues las cosas difíciles que ocurren en el país, también les gustara mostrar las cosas buenas que tiene el país y los venezolanos que están luchando por cambiar toda esa situación. Sería bueno ver ambas caras y no solo ver una y enfocarse solo en una. Bueno, ya después que se come hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar por cada empanada en este lugar? La mayoría, el 85%, el 90% de las empanadas valen $1, con excepción de la que yo me comí, por ejemplo, la de camarón, que vale $3, y otra con queso de cabra que vale $2. De resto, todas a $1 y está muy bien. Miren, y si el plan es ir a Playa Caribe y están por la zona de la Asunción, tienen que venir aquí porque es parada obligatoria. Bueno, paradas obligatorias cuando vas a la playa a comprar hielo, algunas bebidas. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Bueno, muy importante comprar agua para no deshidratarnos en la playa. Voy a llevar 2 aguas. Miren, los muchachos aquí se dieron cuenta de algo que yo no había visto. Es agua de Nacho, de Chino y Nacho, ¿saben? Bueno, miren, sacó su agua, ¿qué tal? Vamos a probar el agua de Nacho. Miren, y voy a llevar 2 Gatorades rojos, mis favoritos. Y el de Angie también. Bueno, y entre tantas cosas que hay aquí, ¿verdad? No me termino de decidir y voy a llevar un de todito, porque es una mezcla de todo, entonces nos llevamos uno de estos. Mire, voy a llevar así 4 aguas de 1,5 litros. Voy a llevar un agua de Nacho, 2 Gatorade y un de todito. Y bueno, miren, entre tantas cosas que pueden conseguir aquí, diferentes tipos de licor, glacial, Gordon, yo no sé de este tipo de cosas, President, Dewars, Bucana, consiguen aquí cualquier tipo de licores. Yo no sé cuál era el favorito de la gente. Miren, este sí me parece súper conocido. Este de aquí, ¿quién toma? Anís Cartujo. Bueno, para los que les gusta pues esto, pues se están recargando bien. Yo no soy muy de cerveza, soy aburrido en ese sentido para la playa, pero aquí el señor Emanuel y el señor Gabo, pues sí, pues disfrutan su playita con... Pero miren cómo están estas cervezas que botan humo. Miren, estas son unas técnicas que no todo el mundo sabe cuando arma una cava. Yo lo aprendí luego. Claro, todo tiene su ciencia. Miren, todo esto salió en $10 y puedes pagar con tu tarjeta de crédito en el extranjero. Para los turistas que vengan pueden pagar sin problema en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría de puntos de venta aquí y listo. Bueno, miren, yo compré el agua de Nacho. Vamos a ver a qué sabe el agua de Nacho. Bueno, a ver a qué sabe el agua de Nacho.
Agua. Algo particular. No, nada, agua. Pero está chévere el perolito, pues. Mire, dato curioso, es hecha en Miami, miren. Made in Miami. Bueno amigos, hicimos una pequeña parada técnica, pero quería comentarles que justamente ese puente que atravesamos hace un momento es lo que conecta la isla de Margarita con la península de Macanao. Amigos y bienvenidos a Punta Arena. Miren, ya nos estamos ubicando aquí, vamos a poner unos toldos ahí en las camionetas, vamos a ubicarnos aquí con algunos tolditos también aquí más cerca del agua, pero vean que tenemos la playa para nosotros solos. Miren esto, qué delicia. Ya vamos a probar el agua, vamos a ver qué tal nos va, ya estamos armando todo aquí, está increíble. Chiqui, llegamos, ¿qué tal? Llegamos, ay, me encanta un lugar cuando está así solito para nosotros, eso es algo que me gusta muchísimo, porque podemos disfrutar de la tranquilidad del lugar y bueno, para nosotros, está para nosotros solos todo el día. Bueno, ya aquí nos estamos ubicando con un toldo por allá, aquí los muchachos están armando tremendo toldo aquí, miren ese para allá, miren eso, ¿eh? Puros tipos serios, con Toyota. Miren qué genial el toldo, miren. Simplemente lo sacan ahí de la camioneta, pum, parales allí y miren, sombra pero perfecta. Y bueno, nada, queda aquí es disfrutar, pasarla bien. No hay mucho, o sea, no tienen muchos lugares, no hay muchos sitios donde comprar. Sí que al principio, un poco más allá de aquel lado, hay varios restaurantes en donde pueden, bueno, llegar allí con su carro y se pueden parar de aquel lado. Este es como más privado, más como para las personas que tienen camionetas así, que se puedan meter por acá. Entonces paran y cargan camionetas aquí un lado a otro. Pero si tienen carro pequeño, se deben de quedar del otro lado para que no vayan a pasar dificultades. Bueno, miren, nosotros ya nos ubicamos, pusimos los toldos, miren, 1, 2, más 3, el toldo que está aquí justo entre camioneta y camioneta. Emmanuel está haciendo unas escenas de dron súper brutales ahí, están increíbles, las van a estar viendo en el video. Y aquí estamos, menos mal que tenemos estos toldos porque aquí no hay palmeras, aquí no hay nada, señores. Usted no se trae un toldito, una cosa, va a pasar un poquito de trabajo porque no hay. Así que si viene para acá, tráigase un toldo. Bueno, quería decirles que el agua está riquísima, está divinísima, caliente, miren, súper refrescante. Justamente ahorita pues bajó el sol porque hay una nube tapándolo y está genial porque estaba el sol súper intenso, que menos mal que trajimos, como les decimos, los toldos, porque si no hubiésemos pasado un poquito de trabajo. No pude grabarles escenas del agua cuando nos metimos porque justamente ayer
se nos dañó la cámara de acción. No sé cómo le entró el agua y bueno, ha sido un viaje un poco accidentado en algunos aspectos, porque también el micrófono de esta cámara, el micrófono externo que yo le pongo, pues también el cable como que está malo y pues me está haciendo perder clips porque como que se despega, entonces como que suena mal cuando hay mucho viento, entonces como que no queda bien conectado. Me di cuenta luego. Ahorita si escuchan un poco el viento es debido a eso, porque se me dañó el cable del micrófono y aquí conseguir uno pues está imposible. Ya mandamos a encargar hace 2 semanas atrás los nuevos equipos del canal, porque bueno, hay que ir mejorando los equipos y ya eso se viene pronto, pero de momento hay que ir resolviendo. ¿Qué les puedo decir acerca de esta playa? Está brutal. Si te quieres venir y estar solo, estar con tu familia aquí o con tus amigos y no estar como que en un cúmulo de gente, pues está genial. Eso sí, me dicen que es raro cuando está así, porque normalmente sí que hay muchos carros, pero bueno, es cuestión de suerte. Allá sí que hay un grupo también, estamos nosotros y de resto, miren, no hay nadie. Miren qué hermosura nos han traído aquí para almorzar. Pescadito frito, tostones, miren eso allí. Arepitas con limón. Perfecto. Perfecto, a orilla de la playa no se puede pedir más nada. Miren, ensaladita y todo. ¿Quieren algo más? ¿Una sillita? Sí, también está la sillita aquí. O sea, listo, a comer se ha dicho. Miren, todo esto que está acá, más o menos para un grupo de 6 personas, salen unos $10 aproximadamente por persona. Lo veo bastante bien para estar a orilla de la playa. Brutal. Bueno amigos, y está cayendo la tarde. Miren qué puesta de sol. ¡Wow! Tal cual lo están viendo ustedes en cámara, lo estoy viendo yo con mis ojos. Está increíble. Bueno chicos, nosotros vamos a pasar lo que resta de la puesta de sol acá. Vamos a ver qué otras actividades podemos hacer ya caída la noche. Si no, bueno, hasta mañana, que seguramente conoceremos más lugares de esta hermosa isla. Y bueno, ustedes no se van a perder ni un solo segundo. Los dejo aquí con esa puesta de sol y nos vamos.